¿Qué relación tiene para ti el clarinete bajo y los instrumentos de época? Pues el clarinete bajo y los instrumentos de época, pese a que parecen súper distintos, creo que tienen una relación muy importante porque los dos instrumentos requieren de una flexibilidad muy grande. Tanto el clarinete bajo, siempre digo que en mi opinión es como ir con un tractor por la ciudad, ¿no? Entonces tú vas con un tractor o por una autovía, pero tienes que ir suave, rápido como un coche, que no se note nada, que no se tal. Entonces necesitas ser muy flexible para poder, incluso es un instrumento pesado, que cuando el mecanismo, que ahora los instrumentos van súper bien, pero los mecanismos a veces cuesta hasta de repetir porque las llaves son muy largas. Entonces necesitas ser muy flexible y tener algo muy ligero para poder ganar en agilidad, ¿no? y en sutileza, en registro agudo, registro sobreagudo. Para tener todas esas cosas necesitas ser muy flexible. Y lo mismo con los clarinetes antiguos, te exigen siempre mucha flexibilidad en comparación con el clarinete soprano o el más habitual, ¿no? Entonces creo que es muy positivo cuando te acercas al resto de instrumentos de la familia del clarinete, que no es el clarinete soprano, porque te amplían mucho, porque claro, muchos alumnos de clarinete bajo siempre dicen, oye, que me funciona mejor el aire con el clarinete cuando toco el clarinete bajo, o uno me funciona mejor el staccato, o resulta que he cambiado esto o lo otro, claro, porque la embocadura es más grande con el bajo, es mucho más pequeña con el clarinete antiguo. Entonces te tienes que acostumbrar y funcionan igual, funcionan con presión y con presión de aire y con la embocadura, ¿no? Entonces, en el equilibrio de todas esas fuerzas está el controlar los instrumentos, sea el clarinete bajo, sea el clarinete o sean los clarinetes antiguos. Entonces, en ese mix te enriqueces mucho. Es verdad que cuesta mucho porque al principio te puedes marear un poco, te puedes dudar de, uy, esto, lo otro, pero cuando consigues entender un poco cómo funcionan, pues al final ves que es lo mismo, pero de formas distintas, ¿no? Es un poco raro de explicar, pero muy enriquecedor, sobre todo para el clarinete soprano, porque luego llegas y tienes más recursos de aire, más flexibilidad en la embocadura, a lo mejor incluso otra idea de sonido, otra idea de fraseo, y entonces necesitas un tipo de material más específico para poder llegar a ese punto, ¿no? Entonces sí, es un bol. Yo siempre he creído y quiero creer que yo ahora los estoy intentando estudiar todos y haciendo todo, ¿no? Pero seguro que en las generaciones futuras va a haber, todos van a hacer esto. Si no todos, casi todos. Cuando yo era pequeño ni teníamos clarinete bajo en el conservatorio y los clarinetes antiguos era algo que veías en los libros, ¿no? Y hoy en día ya hay muchos conservatorios que te piden clases de bajo, tienen clarinetes bajos, incluso asignaturas de instrumento secundario, ya hay mucha más relación con los instrumentos antiguos, entonces esto es poco a poco. Supongo que dentro de unos años casi todos los clarinetistas van a ser súper flexibles y van a tocar muchos instrumentos. ¿Con qué material tocas? En el clarinete bajo toco con una boquilla Selmer F, que bueno, luego dejaron de hacerlas, entonces utilizo una boquilla, una adaptación entre la D y la F, ¿no? Me hacen un poco por dentro, la abren un poquito pero vamos, es la Selmer F de toda la vida. Me hice con unas cuantas copias y siempre he tocado con esa boquilla. He probado otras, pero vamos, como esa boquilla la verdad que estoy muy adaptado y me ha funcionado muy bien siempre. Y el instrumento que tengo ahora es un Prestige, pero los he tocado todos. Empecé con Yamaha, luego cambié a Selmer y ahora toco Prestige, y la verdad que bueno, pues me siento más cómodo con el Prestige que con ningún otro instrumento. En el clarinete, claro, como el clarinete es el principal, hemos cambiado mucho más de boquillas, de materiales y de todo. Ahora mismo estoy tocando con una Licostini. Hace un año tocaba con una Storti, hace 2 años tocaba con una boquilla que funcionaba muy bien de Javier Trigos. En fin, que ahí siempre hay un poquito más de cambio con el clarinete que con los otros instrumentos. Y las abrazaderas, pues con el clarinete bajo llevo la abrazadera de cuero de toda la vida. El kit de clarinete bajo, la verdad que es lo más cómodo y confortable, porque tengo la boquilla F con la abrazadera de cuero y las cañas del 3 y
es un kit que yo sé que me funciona siempre, entonces me da mucha tranquilidad. Con el clarinete ahora tengo la abrazadera, la abrazadera japonesa de oro, Ishimori. Tengo la abrazadera Ishimori de oro y la boquilla Licostini. Y cañas pues del 3,5, las V12 del 3,5. Y con los clarinetes antiguos, bueno, los clarinetes antiguos es otra película. Tengo las copias de las boquillas originales que se utilizan, que son más delgaditas, y toco con el material original y con cañas del 1,5, 2,5, 2, depende del repertorio, porque para los clarinetes de 5 llaves pues tienes que ser un poco más flexible. Para los clarinetes románticos o de 12 llaves necesitas ya un poco más digamos de power, y necesitas una caña a lo mejor un poquito más dura del 2, que son muy potentes. Y luego con los clarinetes Ottensteiner que me han llegado ahora, pues estoy todavía encontrando el material, porque ya es bastante similar al moderno, pero todavía no tenemos esa robustez, ese sonido tan robusto, ¿no? Siguen siendo sonidos muy frescos y muy flexibles. Entonces ahí, entre cañas del 2,5, 3, depende. Y siempre con las boquillas originales. ¿Cuál es tu rutina de estudio? Bueno, mi rutina de estudio en todos los instrumentos es, digamos, primero adaptarte a cómo funciona la forma de tirar el aire, que para mí es lo más importante, lo que más varía de todos. Y para ello pues tienes que utilizar ejercicios de flexibilidad, despacito, pues tocando arpegios, yendo a todos los registros, desde el registro más grave al registro más agudo, y simplemente conectar lo que es la columna del aire con la embocadura, que vayas cogiendo digamos, el equilibrio de fuerzas bien, que el aire esté completamente, digamos, a tope, y que la embocadura esté haciendo la fuerza correcta para controlar la presión de la caña. Y ese es el principio. Entonces, siempre escalas despacito, o arpegios, ya te digo, que vayan ocupando todos los registros para empezar a la sonoridad de cada instrumento, a la afinación de cada instrumento. Y después pues un poquito de staccato para que la lengua siempre, mi lengua es muy perezosa, entonces siempre hay que darle un baño de suavidad ahí para que empiece a funcionar, ¿no? Entonces, primero arpegios, quintas, con mucha flexibilidad, con mucho soporte de aire, y luego empezamos con unas escalas y un poquito de staccato para relajar la lengua y que fluya. Y a partir de ahí, pues ya depende de la necesidad de cada repertorio, de cada concierto, pues ya te vas centrando en unos ejercicios u otros. ¿Nos puedes recomendar un ejercicio para clarinete bajo? Y ejercicio específico para el clarinete bajo, pues yo siempre me gusta mucho los ejercicios de quintas, ¿no? Si empiezas a mi, si, mi, si, mi, si, mi. Entonces, claro, empezamos desde la nota más grave del instrumento para tener embocadura y tener sonido profundo y grave, intentando variar lo mínimo posible, simplemente hacer el ejercicio de quintas despacio. Primero ligado, después picado. Y luego vamos aumentando la velocidad progresivamente hasta conseguir hacerlo rápido sin cambiar nada de la embocadura ni del aire de cuando lo hacemos lento. No sé si me explico, ¿no? Yo empiezo lento, lleno todo de aire, busco sonido, busco el legato, busco todo, y luego aumento un poco la velocidad, pero no cambia nada, simplemente cambia la velocidad de mis dedos. Entonces intento equilibrar pues lo que son todos los registros, sobre todo en el medio, porque el mi, si, si, claro, el si es tubo tapado y el mi también, entonces es la nota que más va a costar, pero a partir de ahí subimos hacia arriba y ya hasta el do agudo podemos hacer prácticamente todas las quintas igualando el sonido, con mucho aire, despacito, y luego cuando ya tengamos controlado y equilibrado despacito, entonces aumentamos un poquito la velocidad. Pero es muy importante en el bajo, sobre todo porque casi siempre, depende de cada clarinetista, pero casi siempre, como estamos más habituados a tocar el clarinete soprano, con el clarinete bajo tenemos la embocadura un poco
tensa, ¿no? Buscamos la forma de sacar las notas igual que en el clarinete, entonces vamos a echar mucha presión, con mucha fuerza en la embocadura y el sonido, por eso a veces la gente dice, es que se me bloquea, no me suena el registro medio, o no funciona, o cuántas veces ha pasado que el día del concierto no va. Claro, ¿por qué no va? Porque el día del concierto es el día que más nervioso estás, entonces muerdes más, no tapas del todo bien y entonces el instrumento se cierra y se bloquea. Entonces tenemos que abrir, relajar. Abrir no significa soltar la embocadura y que no tenga fuerza. Tenemos que hacer la fuerza correcta, pero adaptada al clarinete bajo, que es un instrumento más grande. Por eso siempre empezamos del registro grave y cuando tenemos la colocación empezamos a subir. Y cuando tenemos la colocación seguimos hasta que tengamos el control de todo, al principio de los dos registros. Eso es fundamental para mí. Sobre todo entender que el sonido del clarinete bajo, para que sea grande y profundo, tiene que ir colocado en su sitio y en su tesitura y en su octava. Y luego emisiones de las notas más graves, pues para acostumbrarte a tener sonidos nuevos, porque luego queremos tocar del mi hasta el do, son 5 notas que no tenemos en el clarinete, entonces no estamos acostumbrados a tocarlas, aunque las sepas, necesitas acostumbrarte, necesitas aprender las posiciones, y típico, ¿no? Cuando aprendes dedos nuevos, pues cuando cambias algo nuevo, algo se tuerce, porque estás pensando en esto y ya no piensas en la embocadura, entonces empezamos a hacer más fuerza porque los dedos entonces hay que adaptarse y controlar también las notas del registro grave, que son los que nos van a dar también sonido de profundidad, para luego, porque la mayoría de gente, cuando empezamos con el clarinete bajo es urgencias, ¿no? Tengo una audición de una orquesta joven en 2 meses, necesito tocar 2 solos de clarinete bajo, urgencia. Y claro, urgencia y prisa no son buenas. Entonces hay que tener relajación, control, saber que el instrumento es otro instrumento, adaptarte a la sonoridad, a las notas graves, flexibilidad, igualdad de registros, y entonces ya te vas al repertorio. Pero cuando vamos siempre rápido y corriendo, siempre acabamos estresados y el clarinete no va y él me pita y no sé qué y problemas por todos los lados. Los ejercicios que estoy comentando son sobre todo para el inicio del clarinete bajo, para tener una relación, para tocar repertorio que está. Luego, cuando tú profundizas más con un instrumento, ya empiezan a venir las 1000 posibilidades que te da un instrumento como el clarinete bajo, que es técnicas extendidas, sonidos armónicos, slaps, respiración continua, doble staccato. Todo esto ya son recursos que se van a utilizar en caso de que quieras, entre comillas, indagar un poco más o profundizar en un estudio del clarinete bajo. Pero al principio, mucha gente, el 80-90% de la gente que coge el clarinete bajo un día, lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, es un poco situarte, que es un instrumento muy nuevo, es como llevar un Ferrari, ¿no? Entonces el Ferrari tienes que situarte a ver cómo funciona, y una vez que sepas cómo funciona, a partir de ahí a volar.